Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Do you desire God? ¿Verdaderamente deseas a Dios? Ahora, no te pregunté, ¿quieres ser bendecido por Dios? ¿Quieres su ayuda y asistencia en tu vida? ¿Quieres que te rescate de todos tus problemas? Esas cosas son completamente diferentes. La pregunta que hice fue, ¿verdaderamente deseas a Dios? Es decir, ¿quieres experimentarlo en tu vida? ¿Quieres conocerlo más y más? ¿De verdad deseas conocerlo por el simple hecho de conocerlo y experimentar su amor en tu vida? Muchos creyentes lo que quieren es su ayuda, su apoyo, sus bendiciones, ser rescatados de los problemas, pero no están interesados en caminar verdaderamente con Dios, en hacer su voluntad y experimentarlo en sus vidas. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 42. Este salmo nos enseñará muchos principios importantes si queremos vivir una vida de victoria. Y al decir victoria, quiero decir victoria sobre nuestros enemigos, impidiendo que nos exploten, nos derroten y causen situaciones en nuestra vida que nos alejen del camino de Dios. Leemos el Salmo 42, que comienza diciendo, al director principal de la música, o al jefe de los músicos, como quieras traducir esta primera frase, y luego vemos que es un tipo de salmo específico y único. Hay algunos de estos, pero no son la expresión más común entre los salmos. Este salmo se llama Maskil. ¿Qué significa? Bueno, la palabra sechel viene de una palabra hebrea que significa inteligencia. Tiene que ver con el conocimiento, con ser sabio, en un sentido práctico. Así que este salmo está escrito de una manera que revela principios que nos van a hacer sabios, inteligentes, que nos darán conocimiento para que podamos vivir una vida exitosa. Pero aquí está lo importante. Cuando digo éxito, estoy hablando de éxito desde una perspectiva celestial. No necesariamente como el mundo define el éxito, sino como Dios define el éxito. Y eso se refiere a vencer la adversidad. No permitir que las dificultades y pruebas te hagan apartarte de Dios y dejar de adorarlo. Date cuenta de que hay una relación inherente entre adorar a Dios y vivir una vida victoriosa y exitosa. Así que, una vez más, leemos. Al jefe de la música o al director del coro, un maskil, este tipo de cántico especial, y luego nombra a los autores de este salmo. Dice, de los hijos de Coré. Hay diferentes opiniones sobre quiénes son y por qué existe este grupo llamado los hijos de Coré, pero en este momento no vamos a tratar con eso. Bien, lo que acabo de leerte en la Biblia hebrea es el primer verso. En este punto ya debes saber que esto es conocido como una inscripción. Es información que el autor da como parte del texto y que debemos conocer para que entendamos mejor la intención, el propósito y otros datos que nos dan una mayor apreciación por el salmo que estamos a punto de estudiar. Cuando pasamos al siguiente verso,
que probablemente es el verso 1 en tu Biblia, verso 2 en hebreo, llegamos a un texto muy conocido en la Escritura. Y es conocido porque hay una canción muy popular que fue escrita a partir de este verso. Leemos en el verso 2 del texto hebreo, como el siervo. Y luego vemos la palabra ta'arog, que es una palabra de deseo. Ahora, recuerden cómo comenzamos este estudio. ¿Verdaderamente deseas a Dios? Y aquí tenemos una palabra que habla de un deseo intenso, un deseo arraigado en una necesidad, un querer que es muy fuerte, podríamos incluso decir una pasión. Y la imagen aquí es la de un venado o un ciervo que desea, que jadea por agua, ya que tiene una gran sed. Así que, como el ciervo desea por los arroyos de agua. Aquí vemos a un ciervo o un venado, según como le llamen en tu país, que está muy sediento, pero finalmente ha llegado a este arroyo, a estos riachuelos, donde su sed puede ser saciada. Y el contexto indica que nosotros deberíamos tener esa sed, ese deseo, ese fuerte compromiso de experimentar a Dios. Esto es lo que se le plantea al lector. Una vez más leemos. Como el ciervo brama por los arroyos de agua, así, y esta es simplemente la palabra hebrea ken, que a veces significa sí, pero en este contexto significa así, de esta manera, o sí, así es. Dice el Salmo en este verso, sí, así es como mi alma, y tenemos esa misma palabra ta'arog, desea, te desea a ti, oh Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos honestamente decir que tenemos tal deseo por Dios? Tanto así que jadeamos, que anhelamos, que lo ansiamos, que estamos apasionados simplemente por estar en su presencia, por experimentarlo, por llegar a un conocimiento cada vez mayor de este Dios. Aquí es donde la espiritualidad realmente se manifiesta. No cuando solo queremos las bendiciones de Dios, cuando buscamos sus promesas, recibir su ayuda, su liberación, su poder, que Él se mueva en nuestra vida para lograr lo que nosotros queremos. Eso no es espiritualidad. Muchas de esas cosas simplemente están arraigadas en los deseos de la carne. Es cuando deseamos a Dios por encima de todas las cosas. A Dios y solo a Dios, allí es cuando crecemos, maduramos y somos llevados a una genuina espiritualidad que produce el fruto que agrada a Dios. Luego vemos en el versículo 3 en hebreo, 2 en español, dice, mi alma, y tenemos la misma imagen, mi alma tiene sed de Dios. Y luego dice, del Dios que está vivo, del Dios viviente. Así que no te equivoques. Este salmista está diciendo cuánto en su interior, en la esencia misma de su ser, cuánto desea a Dios, cuánto anhela al Dios viviente. ¿Qué significa la expresión el Dios viviente? Simplemente que Él quiere que Dios esté activo en su vida. Aquí está la clave. Para los propósitos de Dios, para la voluntad de Dios. No está diciendo, Dios, mira mi vida y haz las cosas que yo quiero que hagas. En ese momento es cuando ya no somos siervos de Dios, sino que nuestra religión se convierte en Dios sirviéndonos a nosotros, donde yo soy el jefe de Dios. Y esto no le agrada a Él. Leamos de nuevo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y luego hace una pregunta, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? Y luego tenemos una expresión, Penei Elohim,
que significa simplemente, como vemos aquí, tiene que ver con el rostro, la presencia de Dios. Y esto solo subraya lo que hemos dicho. Estos salmistas, los hijos de Coré, están diciendo que por encima de todo, quieren estar en la presencia de Dios. Ese es su objetivo. Solamente estar con Él. No que Dios tenga que hacer algo. No que necesitemos algo específicamente, sino que lo queremos a Él, lo necesitamos a Él, lo deseamos a Él. Anhelamos esta relación. Así que Él anhela, Él desea, quiere venir y presentarse ante la presencia de Dios. Verso 4 ahora en el texto hebreo, 3 en español. No hay duda de que el salmista está pasando por un tiempo difícil. Noten lo que dice. Él anhela a Dios y está experimentando algo. Leemos. Mis lágrimas fueron para mí. Lágrimas significa tristeza, dolor, cosas que son incómodas. Es lo que está experimentando y dice, mis lágrimas fueron para mí. Y luego usa la palabra lechem, que significa pan, o puede entenderse libremente con el concepto de alimento. Es decir, estamos hablando de comida, el pan de cada día. Y el mensaje aquí es que este hombre, una y otra vez, está experimentando tristeza. En su vida, en este momento, está ocurriendo una situación extremadamente triste, intensamente dolorosa. Ciertamente una circunstancia que no es placentera y, por lo tanto, él está llorando. Y noten cómo habla al final de este verso, donde dice, Yomam va Laila. ¿Qué significa eso? Significa de día y de noche. Continuamente. Es un modismo hebreo. Así que el salmista está llorando, tiene lágrimas, diariamente, sin parar de día y de noche. No hay descanso ante su dolor y sufrimiento. Y luego, la segunda parte del verso dice, Beemor, y muchas Biblias ponen esto en plural, aunque está en singular. Es la palabra para hablar, decir algo. Lo traducen como ellos dicen, pero literalmente aquí es simplemente uno el que habla. Y podría ser simplemente una reunión en esta expresión de todo aquello que es una fuente de dolor en su vida. Ellos claman, pronuncian todas estas cosas y me dicen a mí, de nuevo, todo el día, ¿dónde está tu Dios? Esta expresión, ¿dónde está tu Dios?, se ve y se entiende como una burla a este salmista. Este hombre cree en Dios, es siervo de Dios, desea caminar con Dios y experimentarlo, pero sin embargo, está pasando por dificultades, intensas dificultades, y estas dificultades han continuado día y noche, sin parar, y Dios parece estar ausente, no parece estar con él, no parece estar moviéndose en su vida, al punto de que aquellos a su alrededor, y tal vez otros, dicen, ¿dónde está tu Dios? Tú tienes esta fe, tú crees en Él, en este Dios todopoderoso y amoroso, pero ¿qué está haciendo Él por ti en este momento? Aprendamos un principio. Les he compartido que este salmo está lleno de principios de los que tenemos que aferrarnos, sujetarnos, demostrarlos en nuestra vida, si queremos vivir una vida exitosa y victoriosa, que es la vida que agrada a Dios, quien es nuestro juez. Y el principio es el siguiente: no creas mentiras. Te dirán, Dios no está contigo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu ayuda? Estás solo y sufriendo. Has estado en esta situación por mucho tiempo. ¿Dónde está Dios? Entiende algo. La palabra de Dios dice que una vez que entras en una relación, en un pacto con Él, y me refiero al nuevo pacto por el Evangelio, Él hace una promesa. Nunca te dejaré, ni te desampararé. Así que, ¿dónde está Dios?
Él está contigo. Afirma eso. Dios no te ha dejado. Él no te ha abandonado. No estás solo. Dios está contigo. No estás solo. Ahora, solo porque en el momento actual, y quizás esto se ha prolongado por un tiempo, quizás por mucho tiempo, aunque no sientas su presencia, Él sigue allí contigo. Aunque tal vez no percibas su ayuda, Él está obrando en el presente, ahora mismo. No sabemos muchas veces lo que Dios está haciendo, pero podemos estar seguros de que Él está obrando, que nos ama y que será fiel a su pacto. Y si no lo estamos experimentando, eso cambiará. Puede que nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestras emociones no lo perciban, pero Dios está obrando. Él usará esta situación. Él tiene un propósito para lo que sea que estamos experimentando. Y entiende algo. Es muy probable que si estamos experimentando esas lágrimas, esa tristeza, esa dificultad, Dios no sea la fuente de eso. La Biblia dice que toda buena dádiva desciende del cielo. Dios es dador de cosas buenas. Puede que tu sufrimiento esté siendo causado por la obra del enemigo. Así que dice, que se está burlando del salmista, dice, ¿dónde está tu Dios? Siguiente verso 5 en hebreo, 4 en español. Dice, estas cosas, aquí el salmista hará algo. Él pondrá nombre a la situación. ¿Qué quiero decir? Él va a identificar qué está pasando en su vida. Él traerá estas cosas delante de Dios. Dice, estas cosas, y la siguiente frase es, yo recordaré. Toma nota de lo que estás pasando, porque Dios va a librarte. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, la semana que viene o el mes que viene. Pero esa liberación, esa victoria, está por venir. Piénsalo de esta manera. Como creyentes, como hijos de Dios que estamos en una relación de pacto con Él por la sangre del Mesías, por la fe, sabemos algo. El tiempo está de nuestro lado. Nunca olvides eso. Es solo cuestión de tiempo antes de que experimentes la liberación de Dios, la victoria de Dios en tu vida. Bien, a veces esa victoria se experimenta aquí, en este mundo. Atraviesas una situación, pero Dios te saca y al final logras vencer. Esas tristezas, dificultades y pruebas quedan todas atrás. Hay un nuevo capítulo en tu vida. En otras ocasiones, esa victoria no se ve en esta era, sino que se recibe en la era venidera, después de la muerte. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque ese estado será tu estado eterno. Esa victoria va a definirte por siempre y para siempre. Lo que experimentamos en este mundo, sea bueno o sea malo, es solo temporal. Todo va a pasar. Todas las cosas de este mundo pasarán. Solo aquellas cosas que están conectadas con el reino son duraderas y puedes verlas como eternas. Todo lo demás sufrirá un cambio. Cuando estés pasando por dificultades, cuando estés bajo ataque, date cuenta de que todo eso llegará a su fin. Habrá una liberación. Dios la traerá. El tiempo está de tu lado. Entonces dice, estas cosas recordaré. ¿Y cómo va a recordarlas? La siguiente parte del verso habla de oración. Dice, derramaré en mí mismo mi alma. Es decir, voy a derramar mi alma por causa de mí mismo. O sea, por mi situación actual. Voy a nombrar estas cosas, compartiré contigo, Dios, lo que estoy experimentando, estas dificultades y pruebas, estas tristezas, estas cosas que me causan lágrimas día tras día. Voy a compartirlas contigo.
¿Y cómo lo hará? Dice, voy a derramar mi alma en cuanto a mí, por mi situación. Esto es algo muy sabio de hacer. Ora por estas cosas, porque orar no significa que estés informándole a Dios de tu situación. Ya Dios la conoce. Eres tú quien necesita ver claramente lo que estás atravesando. Y muchas veces es por la oración, cuando nombras estas cosas y las identificas, que entonces podrás apreciar cuánto Dios está obrando. Cuando Dios te está librando, cuando Dios se mueve en el tiempo correcto, porque Dios siempre obra en el tiempo correcto. Si Dios te está permitiendo pasar por dificultades, por cosas que no son placenteras en tu vida, es porque tiene un propósito con ello. Si Él no lo causó, lo está permitiendo, y lo está permitiendo por una razón. Tenemos que hacer un inventario de todo, porque cuando Dios se mueva, apreciaremos esa liberación, lo que Él hizo, los cambios que produjo. Dice, derramo mi alma en cuanto a mí, a esta situación, y continúa diciendo, porque yo, y esto es grande, porque yo pasaré. Y la implicación es que yo saldré de estas cosas. Él está seguro, está confiado en esto. Así que tú también pasarás, saldrás de allí. Cuando hagas ese inventario de tus dificultades, tus luchas, de todo lo que estás pasando que es tan desagradable para ti, entiende algo. Con el tiempo, como resultado de la obra de Dios en tu vida, tú saldrás de esa situación. Y nota algo más. No solo dice eso, sino además ki e ivor. Porque pasaré, y luego tenemos el término besak. Bien, besak, según la mayoría de los comentaristas rabínicos, tiene que ver con una cubierta. Según ellos, hay una palabra que nos ayuda a entender esta palabra besak, y se trata del término mixei, que es una tapa, una cubierta. Tiene un sentido de protección. Date cuenta de que si estás pasando por tiempos difíciles, si estás siendo atacado, hay una cubierta. Así que pasaré por esta situación, y dice, con una cubierta, habrá un refugio para ti. Dios va a permitirte avanzar, pero hay una pregunta que debes hacerte. ¿Estás yendo en la dirección correcta? Ahora, alguien podría decir, ¿cómo puedo saber que estoy moviéndome en la dirección correcta? Bueno, esta parte, la siguiente parte del verso, es de lo más informativa. Dice, eidad dem. ¿Qué significa eso? Bueno, esta palabra habla, cuando no es un verbo, sino un sustantivo, puede estar hablando de un nómada, un hombre que anda moviéndose continuamente. Pero en este contexto, este término no habla de ir vagando sin rumbo, solo yendo de aquí para allá, buscando escapar de tu situación actual. Eso no es lo que esta palabra implica. Habla, insisto, si consultas a los comentaristas rabínicos, te dirán que esto tiene que ver con moverse lentamente. Y a veces lentamente tiene que ver con cautela, moviéndose de una manera muy cognitiva, bien pensada, no al azar, sino con un destino claro en la mente. ¿Y cuál es ese destino? Dice, yo iré, me moveré hacia, aquí está su dirección, Bet Elohim, que en hebreo significa la casa de Dios, el templo. ¿Y qué debe venir a nuestra mente? La adoración. Aquí está el segundo principio. No solo debemos entender que Dios está con nosotros, que nunca nos dejará ni nos desamparará, ni debemos olvidar que con Dios el tiempo está de nuestro lado, porque cuanto más nos acercamos al fin, mejor será para nosotros. Es decir, el fin terminará bien. ¿Qué dice la Escritura? Aquel que persevere hasta el fin será salvo. Y allí, salvo
es sinónimo de victorioso. Experimentaremos la libertad. No está diciendo que esa libertad es fruto de perseverar y resistir, simplemente está diciendo que al final la victoria nos espera. Por eso el tiempo está de nuestro lado. Y leemos que me moveré lentamente, me moveré con cautela, me moveré en una dirección específica, y la dirección es la casa de Dios. Todo esto es un modismo que se refiere a orar y adorar. Eso es lo que hacemos en la casa de Dios. Adoramos. Así que aprende esto. Aquí está el principio. ¿Estás pasando por dificultades? Adora a Dios. No te detengas. Allí está la batalla. Todo lo que Satanás está haciendo, todo lo que el enemigo está haciendo en tu vida, dificultades, pruebas, experiencias desagradables que estás teniendo, todo eso tiene un propósito principal desde el punto de vista del enemigo. ¿Y cuál será? Que dejemos de adorar a Dios. La victoria es esta. El éxito es este. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté experimentando en mi vida, no dejaré de adorar a Dios. Y aprende esto. Estas cosas que estoy experimentando, dificultades, pruebas, tristezas, lágrimas, lo que sea, esas cosas no cambian a Dios, no lo alteran, no traen nada que lo haga ser diferente por eso. Dios es eterno, Él no cambia. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la implicación? ¿Será Él digno de adoración? Claro que sí. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Por quien Él es. ¿Puede algo cambiarlo? No. Así que siempre, siempre es digno de adoración. Y les diré esto de mi propia experiencia. ¿Estás pasando por un tiempo difícil? Adora a Dios. Y es en tu adoración, cuando adoras a Dios, y aquí está la clave, es en tu deseo por Él, no permitiendo que estas cosas te impidan adorar a Dios, no permitiendo que estas pruebas se conviertan en el enfoque de tu vida. Si siempre caminas en dirección a Dios, queriendo experimentarle, en el conocimiento de Dios, queriendo tener más y más de Dios en tu vida, encontrarás que el enemigo es derrotado. Sus intentos se quedarán cortos, no durarán mucho tiempo, no causarán el daño completo, porque la adoración es el espíritu de la victoria. Cuando adoramos a Dios, estamos venciendo. Entonces, dice aquí, que va a derramar su espíritu, que este sujeto va a pasar por la prueba porque hay una cubierta sobre él, y que va consistentemente y con propósito, con intención, va a acercarse a la casa de Dios. Porque sigue diciendo, ¿y qué dice que hará allí? Leemos, Bekol Rinah Vei Todá, que significa con voz o sonido de gozo. Rinah es un grito de júbilo. Y una de las características de esta palabra es que es una expresión pública. No es algo privado, ni es algo a solas, sino todo lo contrario. Es una expresión pública de gritar de gozo y, noten lo que dice, acción de gracias. Pero espera un momento, esto no tiene sentido para mí porque estoy sufriendo, estoy en medio de dificultades, estoy sintiendo dolor, tristeza, todo eso. ¿Y qué se me llama hacer? ¿Gritar de gozo y dar gracias a Dios? Absolutamente. Porque independientemente de mi situación actual, yo sé algo. Esto no va a definirme. No va a ser mi estado permanente. Estas cosas que leímos antes. Yo pasaré por todo esto. Él sabe que todo llegará a su fin. Y por lo tanto, en medio de ellas, Él sigue esperando confiadamente, dando gracias a Dios, alabándolo, gritando de alegría. Y noten lo que dice, Jamón. Leemos, Jamón, Jamón, Holgag. ¿Qué significa eso?
con mucha celebración. Bien, esta palabra Holgag viene de la palabra Hag, que es un día de fiesta. Algunos lo interpretan más en la luz de subir para una de las 3 fiestas de peregrinación, pero es simplemente un sinónimo de celebración. Dice 3 cosas. Voy a gritar de gozo, voy a dar gracias y voy a celebrar. Y esto es lo que me gusta. Vemos en este pasaje que hay un vínculo entre adorar a Dios y celebrar. La adoración celebra a Dios, celebra sus promesas, lo que Dios ha dicho que hará. Y es celebrar con fe que creemos que Él lo cumplirá. ¿Es solo cuestión de qué? Es solo cuestión de tiempo. Así que con mucha celebración, verso 6 en hebreo, 5 en español, dice aquí este verso 6 en hebreo, dice ¿qué o cómo? Bien, él está regresando a su situación presente, a lo que está experimentando. Y esta palabra va a aparecer 3 veces, a veces en su forma exacta, una vez algo distinta. Pero dice aquí, ¿por qué has abatido mi alma? Él está reconociendo que está siendo golpeado en este mundo, que Dios ha permitido que su rostro, su alma, su emoción sea abatida. Y dice, ¿por qué? ¿Con qué propósito? ¿Cómo sucedió esto que mi alma fue abatida? Y luego dice, has traído mucho, y esta palabra es la palabra para ruido o disturbio, hacia mí. Espiritualmente, él está tocando fondo. Cuando mira su vida, él ha sido derribado. Está tocando fondo, está experimentando un gran disturbio a su alrededor. Pero noten la segunda parte de este verso. A pesar de eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Bueno, leemos. Espera en Dios, porque aún más, esta es la palabra od, o todavía, a pesar de estas cosas, dice, espera en Dios, porque todavía le daré gracias a Él. Nada cambia. Y esta palabra para dar gracias implica reconocer a Dios. ¿Qué significa eso? Dios, voy a hacer mención de tu presencia en mi vida. Voy a afirmarte. Tú prometiste nunca dejarme ni abandonarme, que no permitirás que esté en una situación que vaya más allá de mí, sino que con tu unción y tu presencia podremos vencer. Sé que hay promesas buenas. Has prometido bendecirme. Has dicho que me librarás, que tú eres mi Salvador, tanto para el reino de Dios y también que vas a obrar en mi vida aquí, en medio de estas cosas. Entonces, aunque por un lado su alma ha sido abatida, hay mucho ruido y perturbación en su vida, él afirma que su esperanza está en Dios y que Él dará gracias. Y noten lo que dice. Él da gracias porque, dice, Yeshuot Panaf. Yeshuot viene de la misma palabra hebrea que Yeshua, Jesús. Significa salvación, pero aquí está lo que me gusta de esta palabra Yeshuot. No es la palabra Yeshua, sino Yeshuot. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos el nombre Yeshua. Luego tenemos el término Yeshuot. Suena similar, pero hay un acento diferente y además una letra adicional. Esto se traduce como salvación, pero está en plural, Yeshuot. Y cuando aparece así en plural, está hablando de una salvación abundante. ¿Y con qué se vincula esta salvación abundante? Bueno, aquí lo vemos. Mira de nuevo. Él simplemente escribe Yeshuot Panaf
Y esa es la salvación abundante que se encuentra en su presencia. El término panaf significa su rostro o su presencia, su semblante. Esto reafirma lo que dijimos antes. Este sujeto entiende que la salvación es solamente estar con Dios. Y como estamos en una relación de pacto con Él a través de la obra todo suficiente del Mesías en el madero, por el derramamiento de su sangre, gracias a eso, podemos tener seguridad de que estaremos en la presencia de Dios, que Él nunca nos dejará, como dice en el Evangelio de Juan, que Él nos tiene en la palma de su mano y nadie, nada ni nadie, podrá jamás arrancarnos de allí. Así que no importa lo que estés experimentando, lo que estés sintiendo, lo que tus emociones te estén diciendo, lo que tu mente te esté susurrando. Todo eso conforma el campo de batalla del enemigo. Satanás ama las emociones, ama los sentimientos. Él es un maestro en esas artes. No seas esclavo de tus sentimientos, ni de tus pensamientos, sino más bien medita en la verdad de Dios. El salmista entiende la salvación. Esta salvación abundante se encuentra en Él, se encuentra en su presencia. Verso 7 en el texto hebreo, 6 en español, dice: Dios mío, mi alma, dice, ha sido abatida. Es la misma expresión, ha sido abatida en mí. Simplemente está enfatizando su situación actual, desde la observación física de cómo se siente. Su alma está abatida. Está en un punto muy bajo en sus emociones. Y leemos: Dios mío, dentro de mí, mi alma ha sido abatida. Y por lo tanto, y me encanta esto porque lo que está haciendo en este salmo es enseñarnos qué hacer en esos tiempos. No importa quién seas. Mientras más viajamos, más confirmamos que la gente, aunque puedan tener diferencias culturales, puedan hablar distintos idiomas, puedan verse diferente en cuanto a la forma del rostro y el color de la piel, mientras más conoces a personas en el mundo, más te das cuenta de que todos somos muy, pero muy similares. Somos mucho más parecidos que diferentes. ¿Hay diversidad? Claro que sí, pero en lo externo nada más. Cuando vas más profundo, hacia adentro, descubres que todos somos muy parecidos. Y dice aquí que cuando estamos pasando por este tiempo, ¿a qué somos llamados? Dice, por lo tanto, recordaré. Y dice, haré mención, me acordaré de ti, desde la tierra del Jordán, también desde el Hermonim. Estas son las montañas de Hermón. Sepan que el monte Hermón tiene varias cimas, varias montañas, y este término lo reafirma. Y luego dice, desde Har Mitzar. Ahora, el monte Hermón, el río Jordán, todo esto formaba parte de los lugares que experimentaron los hijos de Israel. Pero aquí tenemos algo que solo aparece en este verso. Aquí tenemos Har Mitzar. ¿Qué pasó allí? No lo sabemos, pero esto es lo importante. De la misma manera que hubo ese gran cruce del río Jordán, de la misma manera que el monte Hermón es donde Dios ordenó la bendición para su pueblo, lee el Salmo 133, estas cosas son conocidas, pero en Har Mitzar no sabemos lo que pasó. Probablemente, según comentan los eruditos, sea algo que tuvo lugar de manera personal en su vida. No es algo común para todos los hijos de Israel. No se conoce este lugar, que no se menciona en otros lugares de la Escritura, por lo que esto infiere que vas a tener tu propio testimonio personal, tu propio Har Mitzar. La palabra Mitzar proviene de una palabra que puede significar
pequeño o insignificante. Y desde un punto de vista humano, puede que nadie haya visto nada grande en cuanto a esto, pero para ti es enorme. Está al mismo nivel en lo personal que haber cruzado el Jordán, o que ese lugar, el monte Hermón, donde Dios ordenó la bendición para su pueblo. Tiempos grandiosos. Podemos entonces agregar nuestros tiempos personales de liberación. Piensa en tu propia vida. ¿Cuáles han sido estos tiempos en tu vida en los que Dios se movió de manera innegable? En los que te sacó, te libró, en los que experimentaste su poder en tu vida? Recuerda esos tiempos. Verso 8. En el verso 8 estamos viendo otra ilustración que representa su sufrimiento y dificultades. Aquí encontramos la palabra tajom, que habla de lo profundo, y usualmente puede traducirse profundo como aguas profundas, pero también puede pensarse como el abismo. Y el abismo, ese término, usualmente implica estar profundamente hundido en problemas. Enfrentas dificultades que simplemente son abrumadoras. Estás en el fondo del pozo, mirando hacia arriba, y es difícil ver cómo vas a salir de ese lugar. Así que dice, y está contando algo, de un abismo a otro abismo, yo clamo. Esta ha sido su experiencia. Dice, por el sonido, y usa el término sinorot, en plural, que son tuberías. ¿De qué está hablando esto? Bueno, en este contexto está hablando de estar en un abismo, pero en uno que es muy estrecho, sintiendo estrés, ansiedad y presión. Durante la grabación de este video, estamos en un tiempo conocido como Ben Ha-Metzarim. Ben Ha-Metzarim es tomado del libro de Ejael, el libro de Lamentaciones, y tiene que ver con estar presionado entre dos lados. De eso es de lo que se habla aquí. Él está en el abismo, siente presión por ambos lados y luego da otro ejemplo. Todas tus rompientes, esto habla de olas, todas tus rompientes y tus olas pasan por encima de mí. Esta ilustración habla de una persona que está atrapada en un pozo. No tiene manera de salir de allí. El pozo parece estar cerrándose sobre él. Y encima hay unas olas que siguen vaciándose y rompiendo contra él una y otra vez. Esta es su experiencia. Esto es lo que él siente. Y por lo tanto dice, pasemos al siguiente verso, verso 9 en hebreo, 8 en español. Dice, de día el Señor mandará su gracia. Bien, esto nos dice lo que Dios está haciendo. Cuando pensamos, Dios me ha abandonado, estoy solo en esto, metido en este abismo. No tengo esperanza. Estas cosas solo caen sobre mí una y otra vez, y no parece haber alivio para mí. ¿Qué pasa? Entiende algo. Dios, en medio de esto, leemos, y comienza con el término yomam, esto es todos los días, de continuo. A diario el Señor manda su gracia, y en la noche, una canción, un cántico está conmigo. Lo que me gusta es esto, que Dios está con él, y hay un cántico con él. Es decir, Dios va a estar en medio. Y piensa en la imagen, la ilustración que se está usando, de este abismo que se cierra sobre él, con olas pasándole por encima y sin esperanza aparente. Pero Dios enviará gracia, y un cántico estará con él. Insisto, esto es poesía hebrea. ¿Qué debemos notar? El paralelismo. ¿Y cuál es el paralelo en este pasaje a su gracia?
Bueno, es esta canción, su cántico que está con nosotros. La gracia nos lleva a poder adorar a Dios. Y me dirás, ¿la gracia nos salva? Claro que sí. Y esa salvación debería producir adoración. Una adoración continua y diaria, a pesar de la situación. Por eso dice, una oración a Dios, que es mi vida. Dios es mi vida. Esto es lo que está diciendo. Una oración a Dios, quien es mi vida. Estas circunstancias no me definen. Dónde estoy o lo que estoy experimentando no definen quién soy. Eso solo define mi situación actual, pero no dónde estaré eternamente. Dios es mi vida. Eso es lo que dice aquí. Y cuando entiendes eso, será como esta persona atrapada en el pozo, pero que está apasionada y tiene un impulso para sobrevivir y no dejarse morir. Deberíamos tener este mismo impulso para experimentar a Dios, para desear a Dios. Esto es lo que está diciendo. Mira ahora el verso 10 en hebreo, 9 en español. Dice, le diré a Dios, mi roca. Cuando tienes una relación de pacto con Dios, Dios es el fundamento. Él es la roca. Él es la fuerza estabilizadora. En lo que sea que estés experimentando, Él es tu roca. Dice de nuevo, ¿por qué? Tercera vez que lo dice, ¿por qué me has abatido? ¿Por qué? Dice, metroet koder. Es una palabra para tiniebla, oscuridad. Algunos lo traducen incluso como luto. Entonces dice, tú eres mi vida, Dios. Te afirmo de esta manera, mi esperanza está en ti. Tú no me dejarás ni me abandonarás. Y sin embargo dice, ¿por qué me has abatido? ¿Por qué hay tinieblas donde voy? Y la opresión del enemigo. Dice, ¿por qué estoy en esto? ¿Por qué? Siguiente verso. Es el término vei ritzach, que significa con homicidio. Él está experimentando cosas que quitan la vida. Se refiere a lo que algunos traducen como la ruptura, la destrucción de sus huesos. Dice, mis huesos, lo cual se refiere a la misma estabilidad de su vida, a esas cosas que le dan estabilidad a su vida, todas están siendo quebradas y hechas polvo. Dice, me avergonzaron. ¿Quiénes? Mis enemigos. Pusieron vergüenza, desprecio, deshonra sobre él. Lo que me gusta de este salmo es que lo vemos yendo de un lado a otro hablando de su situación actual, de cuán mala es, porque es mala de verdad. Pero sin embargo, va de allí a adorar a Dios, a agradecer a Dios, a gritar de gozo y afirmar a Dios en su vida, y adorarle, buscando a Dios en medio de todo esto. Así que dice, mis enemigos, ellos me reprochan cuando me dicen todo el día, a lo largo del día. Y aquí está, ¿dónde? Segunda vez, ¿dónde está tu Dios? Bien, estos enemigos no creen en Dios y quieren traerle desánimo. La mayoría del tiempo, las personas, en su gran mayoría, cuando tú estás pasando por una dificultad, una prueba, un tiempo de prueba o lo que sea, la mayoría de las personas te influirán de manera negativa. Pero cuando encuentras un hermano o una hermana en el Señor, alguien que verdaderamente orará contigo y por ti, que estará allí para ministrarte, ¿cuán especial es eso? La gran mayoría de las personas, cuando ven estas cosas, van a cuestionar a Dios. No cuestiones a Dios. No le digas, ¿dónde estás tú en medio de esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí, oh Dios? ¿Dónde estabas tú? Dios está con nosotros en medio de estas cosas para sacarnos de allí. Así que es el enemigo todo el día diciendo, ¿dónde está tu Dios? Ahora tenemos de nuevo esa misma expresión. ¿Por qué? Y la implicación es, ¿por qué, oh Dios?
¿por qué mi alma has abatido? ¿Por qué hay tal disturbio, tal ruido contra mí? Esta es la tercera vez que dice esto. Y él mismo va a responder, al concluir este verso, de esta misma manera, donde dice, espera en Dios. Ahora, ¿qué significa esperar en Dios? Significa reunir todas esas promesas. Cuando la gente pregunta, ¿dónde está Dios? Puede que Dios no esté siendo visible en esa situación, pero Él está allí. Recuerden que aprendimos que el tiempo está de nuestro lado. Lo que necesitamos hacer es reunir todas sus promesas. Y eso es lo que significa la esperanza. La esperanza es descansar, creer y saber que sus promesas están en camino. Así que dice, espera en el Señor, porque todavía, o aún más, yo lo reconoceré. Yo le daré gracias. ¿Por qué? Bueno, él termina de la misma forma que vimos antes, pero con una ligera diferencia. Vemos la misma palabra Yeshuot, salvación abundante, y dice, mi rostro y mi Dios. Cuando miramos esto, es difícil traducirlo. Tenemos el término Panay, mi presencia, y mi Dios. ¿Qué está haciendo? Está diciendo lo que Dios quiere hacer. Mi presencia, Panay, y mi Dios, lo que está diciendo aquí es esto, que estas dos cosas se vuelven una. Lo que soy, ahora, en el presente, mi presente, es con Dios, mi Dios. Estas cosas nos han traído a la unidad, a una unidad con Dios. ¿Por qué has permitido esto, Dios? ¿Por qué, oh Dios, me ha pasado esto? Muy simple, porque Dios quería traerte cerca de Él. Él quería que tu presencia estuviera con Él. Este es el beneficio de pasar por estos tiempos. Cuando los atravesamos y decimos, Dios, me siento tan solo, siento como si me hubieras abandonado. Si sigues estos principios, lo que este salmo nos enseña, Dios, tú no me has abandonado, ni me has desamparado. Dios, no voy a creerle a mis emociones. No voy a basar mi verdad teológica en mis sentimientos, ni en mis expectativas carnales, en mis sensaciones externas. Más bien, voy a tener esperanza. Voy a reclamar las promesas de Dios. Voy a darte gracias. Voy a gritar públicamente con gozo por ti. Voy a orar a ti. Voy a moverme en un espíritu de adoración. ¿Qué crees que produciría todo eso? Solidificaría nuestra intimidad con Dios. Estas cosas, cuando estemos del otro lado de ellas, lo que experimentarás, la conclusión a la que llegarás, es que estos tiempos duros que pasaste fueron los mejores tiempos que pudiste haber vivido para conocer a Dios, adorarlo, experimentarlo en medio de todo aquello. A veces sientes que Dios está lejos, pero cuando todo pasa y miras hacia atrás, lo sabrás. Habrás llegado a la conclusión de que Él estuvo allí todo el tiempo. Qué salmo tan maravilloso que nos enseña principios sobre los cuales podremos estar firmes en medio de dificultades y pruebas. No seas esclavo de tus emociones y sentimientos, sino más bien reclama las promesas de Dios. Mantén tu esperanza y adora siempre a Dios. Eso producirá una cercanía y una intimidad increíble que manifestará un verdadero deseo por Dios. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach,
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.